Muy buen día para todos ustedes. Ha existido el debate, el cuestionamiento de la capacitación de los bomberos de Colombia. A veces se pensaría que en los bomberos ha existido el desconocimiento en referencia al asunto de la capacitación. Se podría considerar este tema porque se encuentra en conocimiento ante las autoridades competentes. Tampoco se trata de generar cizaña, como algunos compañeros han comentado por ahí. Solo se pone un punto de vista crítico a la realidad social del bombero en Colombia, muy seguramente en Latinoamérica. Después de todo, mi trabajo como bombero y hereje es decir la verdad, porque al bombero con nepotismo, mezquindad, amenaza, intimidación, persecución, obligación y demás acciones han obligado al bombero a cumplir una responsabilidad que el mismo Estado, a través de sus agentes estatales, le ha descargado. Para el conocimiento general, se ha tomado del libro Herejes en la Historia de Mar Marcos, editorial Trota, algún rezago de eso que se llama hereje. Con esta forma de entender, hay heresis. La herejía presupone la existencia de un cuerpo de doctrina y un código ético y disciplinario inmutable, susceptible de ser violentado, fijado por una autoridad a quien compete corregir o condenar al que disiente. Ahora bien, han existido siempre graves discrepancias a la hora de establecer los criterios para identificar eso que se llama ortodoxia, que es la creencia recta. La herejía la define la autoridad, llámese eclesiástica, gubernamental, organizacional u otra, simplemente una autoridad. Y el hereje es quien ha sido señalado como tal por esa autoridad. Ese es el proceso de discriminación que ha evolucionado con el devenir de la historia en general y de forma más específica. Ese devenir de la historia, de la iglesia o de la autoridad, pero que no ha sido de forma lineal y acumulativa. El hereje, que es lo por estar en desacuerdo con los principios que el grupo dominante tiene. Esto es lo que juzga, lo que hace imperar. Cree estar en el camino de la ortodoxia y por ello muy a menudo es proselitista y se esfuerza como sus acusadores en reformar y salvar a la comunidad. Arriesga su vida y se expone al escarnio o al martirio por el bien de sus hermanos. El hereje es un maestro investido de una autoridad que él reclama como auténtica. Es una mujer, es un hombre iluminado y a menudo carismático que, oponiéndose al sistema mayoritario, pretende restaurar la creencia y el comportamiento correctos. Desde la antigüedad y luego en muchas ocasiones a lo largo de la historia, la herejía se ha identificado como una enfermedad contagiosa, pestilencia, o con algún tipo de locura, insania, demencia, que amenaza con corromper al resto del cuerpo orgánico de la autoridad. El hereje constituye un peligro orgánico. ¿Qué hacer con el hereje? Como todo enfermo, puede curarse. Un feroz heresiólogo de finales del siglo decía, ¿qué hacer si el hereje no quiere curarse? Entonces debe ser reprimido porque tergiversa malévolamente la verdad y confunde a los otros, ignorantes y débiles, para alejarlos de la verdadera autoridad, iglesia, organización, gobierno, que él conoce y desprecia. El hereje es el mayor enemigo de la autoridad, de la iglesia, del Estado, de la organización. Peor que los paganos o los judíos, porque el mal lo inocula desde adentro. Aquella debe forzársele a regresar a la ortodoxia, primero con la persuasión y luego con medidas coercitivas. Y si nada de ello funciona, debe expulsársele de la comunidad. Desde Constantino en adelante, la Iglesia puede acudir al poder civil para prohibir al hereje que haga proselitismo. Puede privarle de sus bienes y de sus derechos cívicos, enviarle al exilio o incluso aplicarle la pena de muerte. Gracias a esas voces silentes que de algún modo u otro han podido expresarse. Es muy difícil que una sola golondrina haga llover. Para esto se necesita la participación activa de quienes estén interesados
en de alguna manera acabar con el abuso, con el agravio al que se ha dado la capacitación del bombero en Colombia. Existen algunos comentarios muy al lugar en cuanto a esta temática y han sido los intereses personales de algunos entes en Colombia y empresas privadas que dicen capacitar a los bomberos en pro de sus famosas competencias. De lo poco o nada, muchos bomberos no conocen ni han tenido idea en cuanto a la cantidad de cursos que se ofertan. Estos deberían de tener un aval o reconocimiento. Nos hemos de preguntar qué autoridades son las responsables de verificar y revisar estos entes o centros de capacitación en Colombia. Nos surgen preguntas previas al expuesto. ¿Quiénes son los encargados de vigilar, controlar, dar los avales respectivos? ¿Por qué el bombero tiene que sacarle su pecunio o recursos propios para poder capacitarse? ¿Por qué se exigen estos requisitos? En primer lugar, con la expedición de la Ley General de Bomberos, se impulsó la capacitación a través de sus resoluciones inmersas. Para ese entonces, al crearse esta Ley de Bomberos, quedaron algunos cursos con unas intensidades de tiempo específico, cursos de 40 o 120 horas y algunos diplomados, cursos. Esto con el objetivo de darle escalafón o ascenso al bombero y así poder subir de grado hasta llegar a lo más alto. ¿Pero por qué ha sucedido todo esto? Se presume la inexistencia de un riesgo social para los bomberos. De acuerdo a la sentencia 964 de 1999, la Corte dijo: por ende, en primer término, el riesgo social que genera la actividad social debe ser claro y afectar o poner en peligro el interés general y sus derechos fundamentales. Pero eso no es suficiente. Es además necesario que ese riesgo pueda ser disminuido de manera sustantiva gracias a una formación académica específica. En efecto, no tiene sentido que la ley profesionalice ciertos oficios e imponga como requisito para su ejercicio un título de idoneidad. Si los riesgos de esa actividad no pueden ser claramente reducidos gracias a una formación, pues de no ser así, la exigencia del título sería inadecuada e innecesaria. Por ende, solo puede limitarse el derecho a ejercer un oficio y exigirse un título de idoneidad cuando la actividad genera un riesgo de magnitud considerable, es susceptible de control o de disminución a través de una formación académica específica. Entonces, la evaluación de riesgos sociales supone, por supuesto, una primera etapa en la que se realiza una identificación de los riesgos asociados, tanto directa como indirectamente, a un determinado fenómeno natural o a una actividad humana. Asimismo, la persona responsable de identificar estos riesgos debe tener la capacidad para establecer los mecanismos causales por medio de los cuales se producen. La identificación de riesgos requiere en esa medida un conocimiento de las leyes de las distintas ciencias que sean pertinentes al fenómeno que se esté estudiando o a la actividad humana que se esté realizando. De lo contrario, si quien estudia el respectivo fenómeno o ejecuta la actividad desconoce las leyes de las ciencias pertinentes, no será capaz de identificar los riesgos respectivos. Como parte de esta identificación de riesgos, es necesario precisar los elementos sobre los cuales recaen. Es decir, es necesario identificar qué es lo que está en riesgo. Podría decirse que la identificación del riesgo necesariamente implica la determinación de los elementos que están en riesgo. Sin embargo, ello no necesariamente es así. La definición de los elementos que pueden verse afectados con un fenómeno natural o con una actividad humana puede llegar a resultar complicada en la práctica, pues en el mundo real las cadenas de causa y efecto pueden resultar bastante complejas. La capacidad para identificar mecanismos causales complejos presupone los conocimientos necesarios para diseñar modelos predictivos, bien sea que se trate de modelos de ingeniería, de geología o de economía. El diseño de modelos predictivos que permiten identificar cadenas causales, tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales, requiere que el evaluador tenga una sólida formación en matemáticas,
tanto en cálculo como en probabilidad y estadística. A este respecto es necesario recordar que el concepto de riesgo supone un análisis probabilístico tendiente a establecer numéricamente qué tan posible es la ocurrencia de determinadas contingencias. Por otra parte, más allá de la identificación de los elementos que están en riesgo como consecuencia del fenómeno natural o de la actividad humana de que se trate, es necesario efectuar un análisis de la magnitud de la afectación potencial de los elementos sujetos al riesgo social. Como ya se dijo, la jurisprudencia ha considerado que la magnitud del riesgo debe ser considerable para que el Congreso pueda inferir que existe un riesgo social. La determinación de la magnitud de la afectación potencial supone el análisis de tres aspectos relacionados: un análisis de la fuerza del agente productor del riesgo, de la correspondiente vulnerabilidad o nivel de exposición del elemento sujeto a dicho riesgo y la determinación de la importancia o valor de lo que está en riesgo. El análisis de la magnitud de las afectaciones potenciales permitirán al evaluador de los riesgos tomar decisiones eficientes para prevenirlos, mitigarlos o corregirlos. Estos análisis, por supuesto, no son sencillos, no solo por la dificultad técnica de medir la fuerza de la gente y la vulnerabilidad de los elementos sujetos al riesgo, sino porque no siempre es fácil mediar la importancia o el valor que se le atribuye a los elementos sujetos al riesgo. Sentencias de la Corte Constitucional. Como se ha explicado en las sentencias anteriormente citadas, para la disminución de un riesgo, lo que se podría traducir acorde al artículo 1, literal 2 de la Ley General de Bomberos. La gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos estarán a su cargo de las instituciones bomberiles y para todos sus efectos constituyen un servicio público esencial a cargo del Estado. Pero el Estado, a través de sus operadores y agentes del Estado, Ministerio del Interior y la misma Dirección Nacional de Bomberos, ese servicio público esencial se presta, pero con las condiciones precarias dirigidas hacia la academia o la formación del bombero. ¿Por qué ha existido el encasillamiento del bombero a supeditarlo a unos cursos de una poca intensidad horaria, hacia lo que se llama educación no formal, educación para el desarrollo humano? Con esto se está restringiendo o limitando el acceso a la educación formal que debería tener el bombero para gestionar de manera integral aquella alta responsabilidad que se le ha exigido, más allá de sus capacidades físicas, psicológicas, de conocimiento, lo cual se podría traducir en fallas del servicio. La falla en el servicio se desprende de la prestación de un servicio estatal, que al no ser prestado en la forma debida genera un daño, derivándose que el Estado tenga que responder directamente por ese daño ocasionado cuando sea causado por una falla en el servicio, lo cual se configura como un nexo causal. Asimismo, la responsabilidad por las fallas presentadas en el servicio por parte del Estado es el título de imputación de mayor relevancia dentro del ordenamiento jurídico, en cuanto a que las actuaciones irregulares de la administración generadoras de perjuicio a un particular se han convertido en el criterio usual de responsabilidad administrativa. Teniendo en cuenta, el Estado se ha convertido en el principal infractor del ordenamiento jurídico, ya que en la falla del servicio, de una u otra manera, lo que existe es una violación de normas que protegen los derechos de los particulares. Guerra Lavastías Gustavo, 2015, Universidad Santo Tomás. En cuanto a su marco legal, el sistema de educación en Colombia, la Ley 115 de 1994 o la Ley General de Educación, de conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus niveles de preescolar, básica, primaria y secundaria y media, no formal e informal. La educación superior, por su parte, es reglamentada por la Ley 30 de 1992, que define el carácter y autonomía de las instituciones de educación superior, el objeto de los programas académicos y los procedimientos de fomento, inspección y vigilancia de la enseñanza. Estas dos leyes indican los principios constitucionales sobre el derecho a la educación que tiene toda persona,
por su parte, las condiciones de calidad que debe tener la educación se establecen mediante el Decreto 2566 del 2003 y la Ley 1188 del 2008. El Decreto 2566 del 2003 reglamentó las condiciones de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación superior, norma que fue derogada con la Ley 1188 del 2008, que estableció de forma obligatoria las condiciones de calidad para obtener el registro calificado de un programa académico, para lo cual las instituciones de educación superior, además de demostrar el cumplimiento de condiciones de calidad de los programas, deben demostrar ciertas condiciones de calidad de carácter institucional. Esta normatividad se complementa con la Ley 749 del 2002, que organiza el servicio público de la educación superior en las modalidades de formación técnica profesional y tecnológica. Amplía la definición de las instituciones técnicas y tecnológicas. Hace énfasis en lo que respecta a los ciclos propedéuticos de formación. Establece la posibilidad de transferencia de los estudiantes y de articulación con la media técnica. Antes de explicar o entrar en materia, es pertinente tener claro tres conceptualizaciones. La primera, educación formal. La segunda, educación no formal o educación para el trabajo y desarrollo humano. Y la tercera, educación informal. En cuanto a la primera, que es la educación formal, esto está en la Ley 115 de 1994. En su artículo 10, se entiende por educación formal aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos con sujeción a pausas curriculares y progresivas y conducente a grados y títulos. Conducente a grados y títulos. La segunda es la educación no formal o educación para el trabajo y desarrollo humano. De conformidad con el artículo 2.6, 2.2 del decreto 1075 del 2015, la educación para el trabajo y el desarrollo humano o la educación no formal, como se conocía antes, hace parte del servicio público educativo y responde a los fines de la educación consagrados en el artículo 5 de la Ley 115 de 1994. Esta se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales y conduce a la obtención de certificados de aptitud ocupacional. Certificado de aptitud ocupacional, más no, como se había hablado de la educación no formal, grado y título. La educación no formal comprende la formación permanente, personal, social y cultural que se fundamenta en una concepción integral de la persona, que una institución organiza en un proyecto educativo institucional y que estructura en currículos flexibles sin sujeción al sistema de niveles y grados propios de la educación no formal. Los bomberos pertenecemos al sector productivo. ¿A qué sector pertenecemos? Al organizarse un proyecto educativo institucional con el fin de ofrecer programas de formación laboral o academia flexibles y coherentes con las necesidades y expectativas de las personas, la sociedad, las demandas del mercado laboral y el sector productivo. Este es el alcance que tiene la educación no formal o educación para el trabajo y desarrollo humano. Ahora, ¿qué se entiende por institución de educación para el trabajo y desarrollo humano? Se entiende por institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano toda institución de carácter estatal o privada organizada para ofrecer y desarrollar programas de formación laboral o de formación académica de acuerdo con lo establecido en la Ley 115 de 1994, para lo cual debe cumplir unos requisitos contemplados en el Decreto 1075 del 2015, en su libro 2, parte 6, título 3. ¿Qué programas puede ofrecer una institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano? Puede ofrecer programas de formación laboral y programas de formación académica. ¿Cuáles son las normas que regulan y reglamentan a las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano?
Está la Ley 115 de 1994, está la Ley 1064 del 2006, por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento de la educación para el trabajo y el desarrollo humano, establecida como educación no formal en la Ley General de Educación. Está el decreto 1075 del 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector de educación, libro 2, parte 6, reglamentación de la educación para el trabajo y desarrollo humano. Anterior decreto 4904 del 2009. Circular 21, Ministerio de Educación Nacional. Ley 1651 del 2013, Ley del bilingüismo. Y para el área de la salud está la Ley 1164 del 2007, por la cual se dictan disposiciones en materia del talento humano en salud, y así sucesivamente. Es competencia del Ministerio de Educación Nacional realizar la inspección y vigilancia a las instituciones de educación para el trabajo. De acuerdo a lo establecido en la Ley 115 de 1994, 715 del 2001 y el Decreto 907 de 1996, le corresponde a los departamentos, distritos y municipios certificados ejercer la inspección y vigilancia, supervisión de la educación en su jurisdicción, en ejercicio de la delegación que para tal fin realice el presidente de la República. La inspección y vigilancia la realizan los gobernadores, alcaldes distritales y los alcaldes de los municipios certificados. ¿Quién realiza la inspección, vigilancia y control de este servicio educativo? Este ejercicio de inspección y vigilancia estará a cargo de los gobernadores, alcaldes distritales y de los municipios certificados a través de su Secretaría de Educación y se rige por lo establecido en la Ley 115 de 1994, 715 de 2001 y el Decreto 907 de 1996. Seguimos con la parte de educación informal. Según lo estipulado en el Decreto 3011 de 1997, la educación informal tiene como objetivo brindar oportunidades para complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas. Este conocimiento es libre y espontáneo de adquirirlo, proveniente de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados. Tienen una duración inferior a 160 horas. Su organización, oferta y desarrollo no requieren de registro por parte de la Secretaría de Educación de la entidad territorial certificada y solo dará lugar a la expedición de una constancia de asistencia. Para su ofrecimiento deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 2.6.6.8 del Decreto 1075 del 2015. Toda promoción que se realice respecto a esta modalidad deberá indicar claramente que se trata de educación informal y que no conduce a título alguno o certificado de aptitud ocupacional. En referencia a los diplomados, seminarios, cursos, ¿quién los autoriza? Estos hacen parte de la oferta educativa informal. Tienen una duración inferior a 160 horas. Conducen a una constancia de asistencia. No requiere de autorización por parte de la Secretaría de Educación del Ministerio de Educación y los pueden ofrecer personas naturales o jurídicas, tanto de derecho público como de derecho privado que tengan en su misión institucional realizarlos. Observando el marco normativo, es claro lo contemplado en la Ley 749 del 2002 en cuanto a la organización de las modalidades de formación técnica y tecnológica y profesional. En su artículo 1 de esta ley 749 del 2002, las instituciones técnicas profesionales son instituciones de educación superior que se caracterizan por su vocación e identidad manifiesta en los campos de los conocimientos y el trabajo en actividades de carácter técnico, debidamente fundamentadas en la naturaleza de un saber, cuya formación debe garantizar la interacción de lo intelectual con lo instrumental, lo operacional y el saber técnico. Estas instituciones podrán ofrecer y desarrollar programas de formación hasta el nivel profesional,
solo por ciclos propedéuticos y en las áreas de ingenierías, tecnologías de la información, administración, siempre que se deriven de los programas de formación técnica profesional tecnológica que ofrezca, previo cumplimiento de los requisitos señalados en esta ley. La intensidad horaria en esta parte técnica es de aproximadamente 1.800 horas o un año. En cuanto a las instituciones tecnológicas, se caracterizan por su vocación e identidad manifiestas en los campos de los conocimientos y profesiones de carácter tecnológico con fundamentación científica e investigativa. Estas instituciones podrán ofrecer y desarrollar programas de formación hasta el nivel profesional, solo por ciclos propedéuticos y en las áreas de las ingenierías, tecnologías de la información y administración, siempre que se deriven de los programas de formación tecnológica que ofrezcan previo cumplimiento de los requisitos señalados en la presente ley. La intensidad horaria para la parte tecnológica tiene una duración de 3.600 horas o 2 años aproximados. Ahora, los ciclos de formación contemplados en la Ley 749 del 2002. Las instituciones técnicas, profesionales y tecnológicas de educación superior organizarán su actividad formativa de pregrado en ciclos propedéuticos de formación en las áreas de las ingenierías, las tecnologías de la información y la administración así. El primer ciclo estará orientado a generar competencias y desarrollo intelectual como el de aptitudes, habilidades y destrezas, al impartir conocimientos técnicos necesarios para el desempeño laboral en una actividad en áreas específicas de los sectores productivos y de servicios, que conducirá, y en el título debe aparecer técnico profesional en. La formación técnica profesional comprende tareas relacionadas con actividades técnicas que pueden realizarse autónomamente, habilitando para comportar responsabilidades de programación y coordinación. El segundo ciclo, que es el tecnológico, ofrecerá una formación básica común que se fundamenta y apropie los conocimientos científicos y la comprensión teórica para la formación de un pensamiento innovador e inteligente, con capacidad de diseñar, construir, ejecutar, controlar, transformar y operar los medios y procesos que han de favorecer la acción del hombre en la solución de problemas que demandan los sectores productivos y de servicios del país. La formación tecnológica comprende el desarrollo de responsabilidades de concepción, dirección y gestión de conformidad con lo específico del programa. Esto conducirá al título de tecnólogo en el área respectiva. El tercer ciclo, el profesional, complementará el segundo ciclo en la respectiva área del conocimiento de forma coherente con la fundamentación teórica y la propuesta metodológica de la profesión, y debe hacer explícitos los principios y propósitos que la orientan desde una perspectiva integral, considerando, entre otros aspectos, las características y competencias que se espera posea el futuro profesional. Este ciclo permite el ejercicio autónomo de actividades profesionales de alto nivel e implica el dominio de conocimientos científicos y técnicos y conducirá al título profesional en. Las instituciones técnicas profesionales y tecnológicas de educación superior, en forma coherente con la formación alcanzada en cada ciclo, podrán ofrecer programas de especialización en un campo específico del área técnica, tecnológica y o profesional. Esta formación conducirá al título de especialista en. Artículo 4 de esta ley. De los títulos. Las instituciones técnicas profesionales e instituciones tecnológicas otorgarán los títulos correspondientes a los programas que puedan ofrecer de conformidad con la presente ley en concordancia con la Ley 30 de 1992 y la Ley 115 de 1994. Bueno, en lo anteriormente expresado y lo citado al riesgo social, los bomberos han tenido esa falencia o dificultad de tener un programa adecuado de capacitación,
acorde a la actividad que se desarrolla, porque bomberos como tal es un oficio. Para esto se debería de tener una profesionalización adecuada y orientada a desarrollar esas capacidades, potencialidades, aptitudes, conocimientos que el bombero debe tener acorde a los derechos de segunda generación. Desafortunadamente, la ley de bomberos se centró solamente en la educación no formal e informal, con intensidades horarias de 40 a 160 horas. Esto ha sido un asunto presuntamente discriminatorio y, como se ha observado, la educación o capacitación no formal o desarrollo humano para el trabajo, así como la educación informal, se ha convertido en una fuente de ingresos de algunos entes del sector público y privado. Y, como es obvio, ingresos para algunas escuelas de bomberos que ofrecen educación, algo que es permitido por las normas de educación. Como ya se manifestó, cualquier persona natural o jurídica puede ofertar cursos, diplomados y seminarios con una intensidad horaria de hasta 160 horas. Se enuncia el rol de las escuelas o centros de formación o capacitación y escuelas de bomberos que han tenido el reconocimiento de la Dirección Nacional de Bomberos para capacitar en sus competencias, saberes y demás a sus bomberos. Pero se ha observado que existe un cobro por cursos, incluso para los mismos bomberos. Entonces, el compartir los saberes para poder estar actualizado, más bien es una barrera, porque, como se sabe, muchos cuerpos de bomberos no tienen los recursos para capacitar sus unidades. Entonces, el acceso es limitado y se podría considerar discriminatorio para muchos bomberos, a los que se alude al ascenso o promoción de grado o jerarquía. Se ha observado, se ha avisorado algunos centros de naturaleza privada que ofertan capacitaciones. La realidad que se observa es: ¿quién regula estas capacitaciones para los bomberos? ¿Quién o quiénes reconocen o avalan un certificado de capacitación emitido por un oferente privado de educación no formal o informal en la Dirección Nacional de Bomberos? ¿Han existido pronunciamientos al respecto? ¿Qué negocios bajo la mesa se esconden? La existencia de los intereses personales inmersos en la actual ley de bomberos ha sido la estocada para los integrantes de los cuerpos de bomberos. Además, el Estado, con sus fallas en el servicio, no ha reconocido que la educación necesaria para un bombero orientado a la minimización o reducción de los riesgos, esto parte desde la academia, pero desde una educación formalizada, de pregrado y fundamental al desarrollo de la profesionalización del bombero. Pero al respecto, todo esto ya se tiene denunciado, porque, como ya se ha avisorado, observado o visto en escenarios de materialización de riesgo, con fatalidades a sus unidades, opera más la filosofía del bombero de hierro. ¿Qué es el bombero de hierro? Aquel bombero que nunca le pasa nada, que no siente nada, que solamente con el uniforme está inmune a todos esos ambientes que le rodean, que a veces está vacío de conocimiento. Pero sumado a esto está la impulsividad, la imprudencia, el protagonismo por darle la justificación a la cual se quieren valer algunos entes de capacitación distintos a los reconocidos por la actual administración de la Dirección Nacional de Bomberos, y el presunto descontrol del Ministerio del Interior y de las autoridades. Tal como se observó de la presunta exposición a riesgo potencialmente materializable en el incendio de los tanques en Barranquilla, donde, al parecer, una máquina de bomberos aeronáuticos estaba casi a milímetros de esos tanques, supuestamente extinguiendo, pero estaban era inyectando agente extintor dentro del tanque. La materialización, ¿cuál era? Que se podía generar un boilover, además de no tener una distancia segura. Una operación contra incendios o de rescate no se debería celebrar con fatalidad en alguno de sus miembros. Hay que recordar, la seguridad del bombero es primero.
El bombero no debe llegar en una caja de madera a su casa. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día.